días, bienvenidos a todos a otro episodio del podcast de Esma Bienestar. Hoy nos encontramos muy bien acompañados con Patricia Villanova, quien es la responsable de talento de la región de EMEA de Simón, y nos va a hablar de la parte del área de people en las empresas, de la importancia que tiene. Así que antes que nada quiero darle pues la bienvenida y el agradecimiento obviamente por el tiempo que está dedicando a este episodio, a este programa, porque sé que va a ayudar a muchas personas. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Gracias, muy bueno. Hola, encantada y nada, seguimos compartiendo. Patricia, yo quería comenzar preguntándote, porque siempre al departamento se ha llamado recursos humanos. En algún momento también escuché capital humano. Y hoy en día se está hablando de people and culture. Entonces, dentro de esa evolución, ¿cuál es la diferencia que hay, digamos, entre el recursos humanos tradicional, digamos, y el people? O sea, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre estas dos sinónimos que sé que no son sinónimos? Sí, en realidad ha pasado por muchos nombres, ¿no? Desde el departamento de personal, recursos humanos, ¿no? Capital humano, el departamento de personas, people and culture, etcétera. Y los hay muy creativos, ¿no? Capital humano, como tú decías. Al final un poco esto forma parte, ¿no?, de entender, como bien apuntabas, la evolución de lo que es el enfoque y la mirada, ¿no?, del área. Quizás en un inicio, en la época más industrial, mucho más enfocado a algo mucho más operativo y más enfocado en, sobre todo, la parte más de administración de personal, toda la parte más administrativa y la parte de gestión que sí o sí tiene que haber, tanto la parte de contratación y la parte de gestión de las nóminas, etcétera, etcétera, que sin duda es un área muy importante. Pero sí que es cierto de que en este último periodo el área tiene un enfoque mucho más estratégico, mucho más cerca de negocio, adaptándose estando en los comités de dirección, pues por parte de los responsables de recursos humanos, por lo tanto muy cerca de lo que es la estrategia de la compañía y por lo tanto desde el área de people, ¿no?, viendo cómo podemos ayudar a la organización dentro de nuestra área a conseguir los objetivos, ya sea pues a través de tener a las mejores personas en los lugares necesarios, formar y capacitar a nuestros managers, desarrollar a las personas, hacer planes de sucesión, de alguna manera trabajar en proyectos transversales estratégicos y de alguna manera pasar de ser tan reactivos a ser mucho más proactivos, más estratégicos y de alguna manera pues también hablar de aspectos que antes, hace muchos años, pues no se hablaba tanto, ¿no?, como sería la parte de cultura, la parte del engagement, la parte de employer branding o la parte de salud y bienestar. Vale, vale. Sí, eso que dices me parece muy interesante porque es verdad que, y lo recuerdo, que antes era el departamento de personas o de recursos humanos era como muy administrativo. O sea, era nómina, era, bueno, vamos a tener las vacaciones, era esto, y la verdad es que poco se le hacía y no sé exactamente desde qué momento ha sido como que de ponerle la lupa a la parte de la cultura, del bienestar, de la importancia del compromiso de la persona. No sé exactamente desde cuándo, pero no es demasiado antiguo. O sea, creo que es algo relativamente nuevo. O sea, 20 años no tiene, quiero decir. O sea, es muy poco tiempo y no sé a qué se ha debido ese gran descubrimiento, porque realmente es un gran descubrimiento, porque realmente se ha demostrado, y lo vamos a hablar durante el episodio, que yo no sé si es un tema más generacional o un tema de que el ser humano ya está un poco más consciente de lo que quiere y lo que busca, pero ya hay que darse cuenta de que hay que cuidarlos. O sea, no es como tú dices, ¿no? No es como la época industrial que trabajabas tantas horas y daba igual, no tenías días libres. Claro, yo creo que un poco respondiendo a lo que tú dices, ¿no?, forma parte de una evolución, es decir, esto no ha pasado de hoy para mañana, sino que, bueno, pues sí que es cierto de que toda la parte quizás de una parte como más tradicional y más de administración de personal a toda la parte como más de recursos humanos, toda la parte de planes de formación, planes de carrera y todo esto, hace ya muchos años que hay
departamentos con procedimientos muy robustos y con proyectos muy interesantes, ¿no? Pero sí que es cierto que durante muchos años dijéramos que las cosas, a lo mejor en los 90, 2000, iban a una cierta evolución, o sea, iban a un cierto ritmo, y más estático, donde las cosas costaba más que fueran cambiando, o sea, tardaban más tiempo. Es verdad que hoy en día los cambios son muy rápidos y dentro de nuestros departamentos nos pasa que nos hemos de adaptar muy rápido a las necesidades, pues, de diferentes generaciones, del mercado, ¿no? Y entonces yo creo que se debe un poco toda esta evolución que se debe a muchas circunstancias, porque ha ido pasando de año tras año, ¿no? De ir evolucionando también, como dar respuesta a cómo han evolucionado las empresas y la sociedad, pero sí que es cierto de que la irrupción de las diferentes generaciones dentro de la compañía, con las diferentes también visiones y concepciones de lo que es el trabajo, esto es algo que sin duda tiene unos efectos y luego no podemos obviar que, a pesar de que ya hace bastante tiempo, pero también el COVID tuvo una incidencia muy importante, ¿no? En toda la parte de salud. Es decir, sí que si bien la parte de cultura y del engagement y del employer branding ya es pre-COVID, ¿no? O sea, mucho antes, y ya se hacían cosas para captar, por ejemplo, al talento joven o para llegar a diferentes generaciones, teníamos que repensar nuestros procesos. Sí que es cierto de que quizás toda la parte de bienestar, había algunas empresas que ya estaban trabajando en temas de salud mental, planes de bienestar, etcétera, desconexión digital y teletrabajo, pero es cierto de que la gran parte de la mayoría, ¿no? Pues no era un tema que formara parte de las agendas estratégicas de recursos humanos, ¿no? O de negocio, toda la parte de salud, ¿no? Vino el COVID y, bueno, pues esto trajo un cambio de realidad, como sabemos, en cuanto a cómo trabajamos, las posibilidades, ¿no? Híbrido, remoto, presencial, cómo nos relacionamos entre nosotros, cambió una serie de dinámicas y, por lo tanto, recursos humanos tiene que ayudar y facilitar a la organización y a los líderes a movernos en esas nuevas realidades, pero luego paralelamente, pues también, claro, tuvo mucha incidencia tanto en la salud física y en prevenir toda esta salud, como todo el desgaste emocional que estaba provocando pues toda esta situación y las complicaciones de cada organización. Entonces, sí o sí, después del COVID, ¿no? Realmente las agendas de las compañías, prácticamente en todas o en muchas, la salud, ¿no? Y el bienestar de forma holística, pues forma parte de lo que es el día a día, un poco la estrategia. Sí, me acuerdo claramente que antes he tenido la oportunidad, antes del tema del COVID, en trabajar en empresas, en alguna que me dijeron, no, se trabaja remoto antes del COVID, y fue como que, ¿cómo? ¿Qué es eso? Sí. ¿Sabes? Era como muy raro. Extraño, claro, sí. Y después del COVID ya es como, pero hay teletrabajo, o sea, ya hoy es casi una exigencia que tiene el candidato a algo. Bueno, hay de todo, ¿no? O sea, hay también quien diga, no, yo quería salir de mi casa, porque hay quien dice, no, yo prefiero, bueno, cada quien tiene su historia, pero sí es verdad que el COVID ha revolucionado, yo creo que en todas las áreas, no quiero profundizar en eso, pero sí es verdad que ha sido un abrir de ojos en muchos aspectos. Incluso en el tema, por ejemplo, de la salud mental, la física, obviamente, en el COVID era importantísimo, pero también la salud mental, como psicóloga sé que, y lo viví como persona, que el cuidado de la salud mental en esos tiempos de crisis era muy importante, y sé que quedó ese residuo de que, así como vimos lo del tema de los recursos humanos que ha ido evolucionando, yo creo que eso fue un despertar que las personas han ido, ¿no? O sea, personas que veían, por ejemplo, la meditación como algo de, ¿qué? ¿Tú crees que vamos a poner así 5 minutos? No, y en el COVID dijeron, oye, es lo mejor que hay, ¿no? O sea, o el yoga, o lo que sea, tú llámalo, ¿no? Pero hay mucha gente que con tanto tiempo libre ha descubierto muchas cosas y ha dicho, oh, sí, y eso ha sido gracias a ese tema. Entonces ahí yo quiero preguntarte, ya que has tocado también el tema de la salud mental, quiero preguntarte cómo hace directamente o qué herramientas utiliza o cómo detecta, digamos, la necesidad de cuidado de salud mental, y bueno, ya que estamos con el cuidado, ¿qué herramientas puede utilizar? O sea, ¿qué cosas puedes, digamos, recomendar a otros gerentes o a otras empresas? Bueno, yo aquí
como siempre, en cualquier pregunta de este estilo, ¿no? Al final hay muchos recursos y herramientas, pero lo que es primordial es entender cada organización, ¿no? Porque al final el copy-paste o el café para todos no está bien. Ya hemos visto que no, lo que en una organización puede funcionar no tiene por qué funcionar en otra. Entonces, por lo tanto, todo lo que digamos que se coja así como con una cierta mirada crítica en cuanto a que hay que mirarlo con el análisis y el diagnóstico de cada organización, ¿no? Por lo tanto, hay que escuchar a nuestros empleados, conocer bien la realidad del mercado de nuestra organización, etcétera. Pero sí que es verdad que, como me preguntabas, el Departamento de Recursos Humanos tiene un papel muy importante dentro de este acompañamiento, desarrollo del talento y de las personas, y también en la promoción de la salud mental, ¿no? Y esto va desde que la cultura de la organización tenga una serie de coherencias, es decir, que las políticas estén alineadas, ¿no? Que haya una política de desconexión digital, que realmente pues hay una cierta flexibilidad. Todo esto ayuda, es decir, si no tenemos los ingredientes necesarios para ello, pues ya podemos hacer y tener 1000 herramientas que realmente no estaremos fomentando la salud, ¿no? También otra de las cosas importantes es tener en cuenta a los managers, es decir, que los managers al final son las personas que tienen más incidencia y más relación con los equipos. Y por lo tanto, tener a los managers que vayan alineados con esta línea de la salud es también muy importante. Entonces, a partir de aquí, pues, bueno, decíamos, tener unas políticas en general que favorezcan, ¿no? Que favorezcan la salud. Luego, realmente tener diferentes programas que también vayan en relación a ello, es decir, pues tener un programa holístico sobre bienestar que puede incluir aspectos físicos, aspectos emocionales, aspectos de salud financiera, aspectos de diferentes, ¿vale? Y luego también hay muchas herramientas. Hay, por ejemplo, algunas que yo conozco bien por haber implementado, que sería pues tener programas de asistencia al empleado donde pues, las personas pueden ponerse en contacto en caso de tener pues algún síntoma, alguna necesidad, alguna consulta en un servicio que realmente está contratado por la empresa, pero es un servicio externo. Por lo tanto, de alguna manera se garantiza la confidencialidad, se garantiza pues que puedan tener una asistencia de un profesional y puedan, de alguna manera, la empresa les pone a disposición los recursos y está velando, ¿no? Pues por la salud mental. Y también es algo de cultura, ¿no? De alguna manera fomentar que la cultura pues realmente tenga en cuenta, igual que otra serie de pilares, los valores de la compañía, tenga en cuenta estos aspectos y que realmente el tema de la salud mental pues deje de ser estigma, ¿no? Que sea algo que no sea tabú y que lo tengamos en cuenta dentro de lo que es la realidad de nuestros equipos. Sí, ahora estaba pensando en eso que estabas diciendo, lo he sentido así como que si fuese un embudo, ¿no? Que has hablado primero desde las necesidades, o sea, desde las políticas de empresa, desde las necesidades, o sea, has ido como muy de los managers o de la persona, luego las necesidades que tenga la persona, o sea, que realmente es algo que va como, sí, de lo más a lo menos, que es el trabajador, y el trabajador por individual ya, no porque sea menos, que y lo que has dicho es algo como muy personalizado dentro de lo que cabe, o sea, porque al final es lo que tú has dicho, el tema de vamos al teletrabajo un solo día, vale, pero es que a lo mejor yo necesito otra cosa, ¿no? Y de hecho en Smart Bienestar lo que hacemos es un poco eso, o sea, no a todos le ofrecemos meditación, no a todos le ofrecemos yoga, no a todos le ofrecemos terapia, sino que vamos a ver cuáles son las necesidades que hay. Incluso desde este lado, lo que hacemos es intentar hacer un análisis de clima laboral porque, como bien sabrás, desde adentro no siempre ves las necesidades que tienen los empleados, ¿no? Entonces, eso también es un poco lo que intentamos hacer, de que esté alineado a lo que está buscando la empresa para ayudarla a superar, y me alegra que eso también, o sea, que es común, vamos, que no es algo que hemos inventado. Y bueno, lo otro que estabas diciendo también de apoyar cuando hay una necesidad de la persona muy puntual, o sea, que no quiere decir, bueno, esto es lo que te tengo, sino buscar los recursos para ayudar a la persona realmente a que mejore, porque al final, yo a veces lo digo en los podcasts, digo fríamente, al final lo que buscamos es que esta persona sea productiva.
y sabemos que no puede ser productiva si tiene un problema o una circunstancia que no le esté permitiendo avanzar. Entonces, realmente yo como persona y como psicóloga, para mí, lo más importante es el bienestar de la persona, pero sé que como empresa, digamos, como empresa muy objetiva, la finalidad es un poco esa. Muy bien. Y bueno, lo otro que te quería preguntar era acerca del teletrabajo. El Bien. teletrabajo, ¿cómo crees que ha influido en el bienestar de las personas? Te lo pregunto porque hay personas o hay empresas que dicen, es que el teletrabajo, o trabajadores incluso, ¿no? Es que el teletrabajo es que a veces me agobia mucho, ¿no? Es que no, el teletrabajo es lo mejor. O sea, ¿cómo crees tú que ha evolucionado eso de ese clic que se hizo en la pandemia? ¿Cómo crees que va a evolucionar? ¿Cómo crees que va evolucionando? ¿Cómo ha afectado en el tema de la salud mental, de la salud física? ¿Cómo lo has visto? Para mí está claro que todo, como mi opinión, como todo, ¿no? Como podríamos decir, Internet es bueno o malo, el trabajo es bueno o malo. Pues al final el teletrabajo es un recurso, ¿no? Es una opción que realmente facilita y promueve, ¿no? La conciliación y el equilibrio, en teoría, si lo hacemos bien, el equilibrio entre la vida personal y profesional. Pero es cierto de que, claro, una vez más, ¿no? Hemos de ver las políticas que tenemos en nuestra compañía, cómo son nuestros managers, cómo es la dinámica y la cultura de nuestra organización. Es decir, porque si tenemos managers que son muy demandantes y, por ejemplo, a lo mejor contactan al equipo fuera de horario laboral, ya sea a través de convocar reuniones o ya sea a través de, bueno, pues de pedir información o de llamadas, etcétera, pues de alguna manera probablemente estemos fomentando que las personas, pues sea en la oficina o fuera o en el teletrabajo, de alguna manera pues aumenten o alarguen su jornada de una forma constante, ¿no? Y por lo tanto eso puede incrementar los problemas de salud mental en cuanto a temas de estrés, de ansiedad, ¿no? Y demás, ¿no? Puede tener una incidencia. Entonces, para mí, como he puesto un ejemplo muy concreto, al final esto tiene que ver con la cultura. Entonces, en sí el teletrabajo es una herramienta muy importante. Depende también de cada organización de ver cómo de alguna manera está estructurado el personal, qué horarios tiene, qué tipo de producto o de servicio tiene, porque claro, no todas las empresas pueden hacer el mismo tipo de ofrecer la misma flexibilidad a todos sus trabajadores, por lo tanto esto hay que tenerlo en cuenta, pero sí que ofrecer medidas de flexibilidad es algo que de alguna manera es algo muy necesario a día de hoy, muy demandado por los candidatos y por los empleados. Y en sí el teletrabajo nos permite de alguna manera pues ahorrarnos mucho tiempo de desplazamiento, bueno, pues de alguna manera poder estar mucho más cerca de, pues tengas familia o tengas otra serie de quehaceres, obligaciones o hobbies, de alguna manera estar mucho más cerca, ¿no? Y bueno, pues cuando acaba tu jornada empezar cualquier otra actividad mucho, mucho antes, pero sí que es verdad de que, claro, aquí hay muchas cosas a tener en cuenta, por lo tanto, las personas tienen realmente las herramientas necesarias para poder trabajar desde casa. Todas las personas quieren el teletrabajo o hay personas que prefieren, es decir, prefieren ir a la oficina, porque no todo el mundo es igual. Es verdad que el teletrabajo es algo muy demandado, pero estamos viendo también que hay perfiles jóvenes que todavía viven a lo mejor o comparten piso o viven en casa de sus padres, que realmente para ellos la parte de socializar es como muy importante y también están demandando ir a la oficina, quizás no todos los días, pero sí que para ellos también es muy importante el poder ir a la oficina. He dicho el segmento joven, pero eso no significa que sea algo solamente del segmento joven, ¿no? De alguna manera ver un poco todas las necesidades que tenemos. Entonces, para mí, o lo que nos funciona, al menos en las organizaciones que yo he trabajado, es el tener la posibilidad de hacer teletrabajo, pero también de alguna manera dar opción flexible, ¿no? A que bueno, pues se puede ir a la oficina, sobre todo también el tema de que sea híbrido ayuda para generar estos momentos de conexión y socializar, ¿no? Porque si no, de alguna manera la cultura y sobre todo la relación entre personas se va perdiendo, ¿no? De alguna manera, y esto incide en las relaciones que tenemos,
y también en el compromiso, bueno, en la satisfacción, ¿no? Porque de alguna manera perdemos esos momentos wow, ¿no? De impacto. Que no digo que online no se puedan hacer muchas cosas, se pueden hacer también reuniones, conferencias, eventos, celebraciones, pero sí que es verdad que somos seres sociales y que el impacto que tiene la presencialidad en algunos momentos no lo tiene la pantalla, ¿no? Y que todos estamos acostumbrados, como probablemente si nos estáis viendo ahora, de tener un podcast en una pantalla, seguir trabajando en la otra y de alguna manera pues estar como centrando la atención en dos cosas, ¿no? Entonces, para mí el híbrido es muy importante pues para conectar y que al final eso también pues provoca, ayuda también, fomenta la salud y el bienestar, incluso también nos puede ayudar a tener estos proyectos y estos programas de bienestar, ¿no? Que algunos puedan ser asíncronos, otros puedan ser online y otros puedan darse con diferentes recursos que has mencionado, ¿no? Con talleres de mindfulness, de yoga, de alguna conferencia y demás, en presencial, ¿no? Incluso ya hablando del bienestar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para mí el teletrabajo es una opción muy válida, pero una vez más ha de ir alineada con la cultura, con los managers, con las políticas y sobre todo hemos de ver, ¿no? Hemos de velar porque el teletrabajo de alguna manera pues ayude a fomentar este bienestar, esta conciliación de los empleados y bueno, pues proteger, ¿no? Hay empresas que tienen pues los días de no reuniones, hay unas core hours donde realmente pues la gente tiene que estar más o menos conectada, a partir de ahí pues hay libertad para la flexibilidad. Esto hay muchas maneras de alguna manera de ofrecer flexibilidad, de ayudar al teletrabajo, de ayudar un poco al orden y la gobernanza y también que, sobre todo con la intención de no estar 24/7 conectados, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Creo que es que has dicho cosas muy, muy puntuales y muy ciertas, como por ejemplo el tema de cuando comenzamos con el tema del teletrabajo por la necesidad de la pandemia, recuerdo que muchos conocidos era, bueno, pero es que ya que estoy en casa me quedo una horita más, 2 horas, o bueno, estoy, ¿no? Y yo decía, ey, ya va, o sea, que al final la idea no es esa, o sea, la idea es que, bueno, que si la persona se sentía capacitada, pues genial, pero al final sabemos, tú y yo sabemos que de 2 horitas en 2 horitas podemos ir quemándonos poco a poco. Claro, totalmente, sí, sí. Eso ha sido, y me ha gustado mucho también que has puntualizado la importancia del tema, por ejemplo, de hacer las cosas presenciales, porque al final es un tema de energía, ¿no? O sea, si tú y yo somos compañeras de un sitio y hemos logrado algo importante, sí, por pantalla podemos agarrar, celebrar, gritar, saltar, sí, pero el hecho de estar juntas, la energía a nivel de emoción, es mucho más grande. O sea, al Claro. final, eso es algo que, yo te digo, o sea, estoy aquí con mi familia y ellos podrán compartirlo, tú con la tuya, pero no es el mismo que hay en ese compañerismo, en esa, voy a decir hermandad, porque al final es eso, es un poco la familia, si hay una buena relación, obviamente, o sea, un buen clima laboral, y bueno, eso es otro tema que ya también es muy amplio, pero, pero no es lo mismo compartir el logro con una persona en físico, ¿no? Que hacerlo a distancia. Eso me ha Totalmente. parecido un punto muy bueno y muy útil. Y también el tema de poder también conocer y observar las necesidades de los trabajadores, porque muy guay el tema de teletrabajar y todo, pero no sabes si realmente esa persona está pasando por un momento difícil o si esa Correcto. persona está pasando por un tema de estrés laboral o de ansiedad o de lo que sea, que si es verdad que para bien o para mal, desde la oficina lo puedes observar mejor. Desde detrás de la pantalla, pues no, porque no le puedes ver. Y no hablo de un tema de controlar, hablo de un tema de ayudar, hablo de un tema de poder ofrecerte alguna ayuda que ya como persona puede hacerte crecer incluso, ¿no? Y de ahí, como tú bien dijiste, realizar esos programas que tú dices, ah, bueno, mira, esta persona está así, a lo mejor esta persona puntualmente necesita un recurso psicológico. Está pasando en varias cosas, vamos a ver si cala, por ejemplo, un programa de mindfulness o de pilates o de arte terapia, yo qué sé, o sea, tú dilo. Entonces, este tipo de cosas, de poder observarnos entre nosotros, nos puede ayudar, y hablo, sí, tú hablas a través de los managers que pueden abrir, pero también creo que el mismo manager a veces también necesita ser un poco arropado.
No, claro, por supuesto. El otro día también hablaba en otro episodio de la importancia de que el manager también sea un poco cuidado por su equipo, ¿no? Que al final es eso, o sea, creo que el líder debe ser parte de un equipo y no el supervisor necesariamente del equipo, sino realmente sentirse acompañado, creo que es una parte bastante humana. Y bueno, ya por ir tocando otro tema, para ir finalizando un poco, te quería preguntar un poco tu opinión acerca de cómo crees que en el futuro, no tan futuro, pueda influir el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo puede ayudar o no el tema de la inteligencia artificial en la promoción del bienestar en el área de people. ¿Cómo crees tú que vaya a ser eso? Aquí hablando desde el presente, pero yo creo que eso viene en 2 pestañeos. Sí, bueno, en muchas cosas, o sea, por lo menos en lo que a día de hoy ya sabemos es por un lado, en la personalización tanto de mensajes, ¿no? Es decir, porque podemos tener una organización multinacional y que estemos lanzando mensajes, ya sean a través de infografías, tips, vídeos, etcétera, para promover un mensaje, para promover esta cultura del bienestar. Y entonces puede ser que la inteligencia artificial lo que nos haga es adaptar ese mismo contenido a los idiomas de una forma muy ágil, por lo tanto, en lugar de tener que contratar 50.000 traductores, que no es por quitarle el trabajo a los traductores, pero sí que es por ahorrar trabajo al Departamento de Recursos Humanos, que, bueno, yo no es la primera vez que en un mismo documento me lo he puesto a traducir en diferentes idiomas para poder lanzar un proyecto, un programa y un mensaje en los diferentes países en los que trabajo, ¿no? Y de alguna manera, pues ya no solamente en diferentes idiomas, sino en diferentes, es decir, ¿no? Pues yo he trabajado pues para España, para Argentina, para Colombia, entonces no es lo mismo un mensaje que pueda escribir yo desde mi idioma, ¿no? Desde el que yo sé, desde como yo me comunico, pero claro, a lo mejor cómo se recibe esto en Argentina o en Colombia, ¿no? De alguna manera, si el mensaje puede ser filtrado, en lugar de preguntarle yo a un colega del área, puede ser de alguna manera revisado por inteligencia artificial, pues seguro que va a llegar mucho mejor, ¿no? al colectivo que lo está leyendo, lo está recibiendo, porque va a ser más cercano a él, ¿no? Esto que es algo muy básico, pues de alguna manera puede tener un impacto muy grande en cuanto a cómo se reciben las cosas, ¿no? Y lo mismo en cuanto al lenguaje, solo hablando de esto, en cuanto al formato, porque no hay gente que prefiere los vídeos, hay gente que le gusta consumir podcast porque mientras va de camino al trabajo, a casa o a buscar a los niños o a donde sea que vaya, pues le va bien consumir este artículo o le va bien escuchar cualquier cosa, o bien hay gente que a lo mejor pues le gusta más leer o mirar una imagen. Entonces, si realmente hacemos un contenido y puede de alguna manera con inteligencia artificial adaptarse y la persona puede elegir si lo quiere ver en un podcast, en un vídeo, etcétera, pues de alguna manera, ya sea en contenido de bienestar o contenido de la compañía o contenido del negocio o lo que sea, pues de alguna manera, pues lo mismo, estamos llegando a mucha más gente. Esto por un lado, pero luego algo mucho más potente sería de alguna manera, ¿no? Cómo recogemos todo este análisis, ¿no? Porque lo que hemos dicho es que con los programas del bienestar lo que vamos a hacer es entender bien qué necesita nuestra organización, de dónde partimos, cuál es el diagnóstico, a partir de ahí hacer planes de acción y luego ver de lo que hemos implementado también qué resultados tiene. Muchas veces pecamos, ¿no? De que no tenemos tiempo, en realidad, ¿no? De que vamos lanzando un proyecto, otro proyecto, tenemos dentro del área de recursos humanos, pues muchas veces seguro que os sonará bastante común, pues las plantillas son bastante ajustadas, tenemos diferentes roles dentro del área de recursos humanos. Y por lo tanto, no siempre podemos hacer todo lo que nos gustaría. Entonces, realmente la inteligencia artificial también, bueno, si lo tenemos implementado y tenemos recursos que nos permitan analizar todos estos datos, puede ser una herramienta muy potente precisamente pues para establecer, bueno, mirar los datos, establecer patrones, ver qué es lo que está provocando más satisfacción o insatisfacción, ver puntos de mejora y de alguna manera pues ver qué acciones tienen más impacto para seguirlas haciendo, cuáles no tienen y dónde están las áreas y los focos realmente de trabajo, ¿no? Entonces, aquello que a lo mejor nos costará mucho más analizarlo por otra vía, con la inteligencia artificial y con los sistemas que la empresa puede ir recogiendo, yo creo que aquí pues podemos aportar, ¿no? A la organización a través de datos y dar respuesta con programas mucho más adaptados y ajustados, ¿no?
Wow, qué bueno. De verdad que me has hecho ver varias perspectivas muy interesantes, porque, o sea, realmente al ser tú, digamos, experta en esta área, obviamente puedes ofrecer mucha más información. Entonces, el tema de lo que tú dices, bueno, puede ser un poco básico, pero sí es verdad, o sea, y vamos tan automatizados que vamos escribiendo y a ver si me va a entender, ¿no? O sea, por ejemplo, algo tú dices que es tan básico y tú y yo sabemos que la comunicación va tan fluida que es muy fácil que se diluya y que se entienda como se quiere. Entonces, me parece súper importante esa área, ya no de un idioma a otro, porque ya eso es más lógico, ¿no? Pero sí de un dialecto, de un acento, de una manera de hablar a otra es importante. Y la parte de recoger esos datos para poder ser más específica. Yo creo que lo que estás diciendo de forma como muy resumida es que al final estás utilizando estos recursos no solo para ahorrarte tiempo, sino también para profundizar más, que creo que es Claro, lo que nos correcto. ayuda la inteligencia artificial. O sea, sí, te lo hace muy rápido, pero ya no es el Google que tú utilizabas y buscabas algo y te daba una respuesta, sino que además te profundiza más en lo que tú quieres, si le pides lo que realmente necesitas, ¿no? Que eso también es un trabajo personal que ya no puede hacer la inteligencia artificial. Pero creo que sí, o sea, viéndolo desde ese lado, porque hay mucho debate, ¿no? Entre que la inteligencia artificial al final va a ser mala, va a ser buena. Lo que tú hayas dicho, es buen trabajo, no es bueno, es buena hacer esto, hacer lo otro. O sea, al final yo creo que todo está, y yo creo que lo tengo como lema de vida, es el equilibrio, que es lo más difícil de conseguir. En el uso que hagamos realmente, ¿no? Y cómo lo utilicemos. Exactamente. Si hay Entonces, la realmente ética, si no hay la ética, ¿no? Un poco todo. eso es, eso es. Y creo que, de hecho, veo que lo tienes muy claro, o sea, que es algo que ya has observado en las andanzas de este auge de la inteligencia artificial. O sea, que yo creo que este es un grandísimo aprendizaje que podemos tener todas las personas que dedicamos un poco a esta área para sacar el beneficio de la inteligencia artificial hasta donde nos lo permita. Pero bueno, Patricia, yo no sé si quieres agregar algo más, si quedó algo por ahí fuera que quisieras compartir. Y bueno, y si no, pues nada, podemos ir cerrando un poco esto, agradeciéndote toda la información que nos has dado, que creo que es súper clave y súper útil. Creo que las personas que están en la parte de People o que no conocen un poco a qué se dedica la parte de People de recursos humanos, puede ayudarles. Agradecerte mucho el tiempo y todo el conocimiento que nos has aportado. Muchas gracias. Solo añadir a modo de cierre un poco pues que, bueno, que realmente dentro del área de People a veces tenemos muchas resistencias, cada vez menos, ¿no? En incorporar todos estos aspectos, pero que seamos capaces, ¿no? De nosotros creer la importancia que tiene, la necesidad que tiene y de alguna manera pues a través de hablar como habla nuestro negocio y nuestra empresa, ¿no? De alguna manera pues para acercarnos a ellos, satisfacer las necesidades que pueda tener el negocio y sobre todo pues estar más cerca, ¿no? Nosotros estamos en un punto, ¿no? De alguna manera pues ayudar a la organización a llegar a sus objetivos y también acompañar a nuestros profesionales, ¿no? A poderse desarrollar y de alguna manera pues a tener un bienestar en el puesto de trabajo en el tiempo que estén con nosotros. Por lo tanto, de alguna manera, dentro de ese rol que tenemos, pues, pues que continuemos siendo creativos, que hagamos red, ¿no? En este caso, que compartamos best practices y de alguna manera en que no nos preocupe, ¿no? Ser innovadores, que no estamos solos en la marea y de alguna manera, pues bueno, que estamos en un momento bastante interesante pues para poder de alguna manera pues pues poder implementar iniciativas y poder estar en el momento, ¿no? De ayudar a la organización con parte de la estrategia. Entonces, nada, simplemente deciros que en redes nos podemos encontrar, podemos seguir debatiendo y que muchísimas gracias y adelante y que tenemos un reto por delante bastante interesante. Sí, bastante interesante, pero yo creo que bastante rico. Yo creo que se disfruta un poco del proceso de ir descubriendo cosas. Qué bonito lo que has dicho. Me ha gustado mucho el tema de acompañarnos todos, que yo creo que al final esa es la idea para poder evolucionar como planeta, la verdad. El hecho de acompañarnos y ayudarnos entre todos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Patricia. Como tú has dicho, estamos en contacto y se puede seguir creciendo y debatiendo en este tema. Te mando un gran abrazo y bueno, que de momento tengas un bonito día. Igualmente.